campesino, buenos días. Donde quiera que te encuentres aquí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos para todos en Campeche, la voz del campo. Cabe resaltar que somos estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Antonio Nariño, que buscamos conocer, que la gente conozca y aprenda sobre quiénes trabajan la tierra en nuestro país, que son los campesinos. En nuestra primera entrega hablaremos un poco de esa contextualización, de esos conceptos acerca del campesinado, porque si bien campesino no es aquella persona que vive en el campo y que la trabaja necesariamente. También el campo tiene otras connotaciones y otras condiciones de vida. Entonces, digamos que en un primer momento me presento, mi nombre es Cristian, estoy con tres grandes invitados, que es Adriana, la voz femenina, Diego Montoya y Pablo Moreno. En primer momento, Diego, ¿cómo estás? Bien, 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 muy bien. Aquí ya con muchas ganitas de empezar a descudriñar todas estas cuestiones que son bastante complejas acerca de lo que es el campesinado. Listo, listo, muchas gracias. Cuéntanos acerca de esto que vamos a tratar hoy, que sé que estás, mejor dicho, que te hablas. Ah, sí, sí, pues precisamente tenemos, o sea, este primer podcast va a ser como la introducción de una serie de podcasts que nosotros iremos introduciendo, ¿no? A lo largo de esta temporadita, en las cuales pues, vamos a empezar como a generar esos espacios de reflexión, ¿no? Y de análisis en todo lo concerniente al campesinado, ¿no? Entonces, digamos como que este primer podcast vamos a hacer como un análisis un poquito asertivo acerca de lo que viene a ser la conceptualización o esos primeros conceptos y esas dimensiones en las cuales podemos dar o vislumbrar esta categoría llamada campesino, ¿no? Bien, bien, gracias. También estamos con el compañero Pablo. Pablo, ¿cómo estás? ¿Conoces las dimensiones que vamos a trabajar hoy acerca de ese concepto del campesino? Hola Cris, ¿cómo vamos? Bien, yo excelente, ansioso también por comenzar este hermoso proyecto que, pues a partir de lo que es la universidad hemos empezado a desarrollar y hemos querido desarrollar, teniendo en cuenta que no solo somos podcast, ¿no? También tenemos como interacción en Instagram, interacción en Ujú. Facebook, en Sí, varias señor. redes sociales. No sé si Adriana puede darnos un poco de info. Sí, claro que sí. Nosotros estamos en las redes sociales y nos pueden buscar como La Voz del Pueblo, La Voz del Campesino. En Facebook, Twitter, Instagram también estamos empezando a activar pues nuestros videos en YouTube y pues con la participación y los comentarios de todos poder lograr una excelente producción para llevar a cabo lo que sería la voz del pueblo y del campesino en este caso, para que nos sigan por favor y se suscriban. Listo, bien. Entonces, no sé, Cristian, empezamos entonces de una vez a darle cañita o eh, seguimos con esta cuestión de la intro y ya pasamos entonces a definir. No, no, arranquemos de una vez. Ya escuchamos pues a la compañera Adriana, que era la que faltaba. Pero entonces arranquemos de una vez. Cuéntanos acerca de la cartilla con la que trabajamos, acerca de esas dimensiones. Y de una vez arranquemos con esas dimensiones, Diego. Listo, dale. Entonces, nosotros pues tomamos como base, ¿no? Para este primer podcast, un texto muy importante y bastante claro acerca de esos elementos que nos van a permitir esa conceptualización del ICANN. El ICANN es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ¿listo? Entonces ellos nos traen un documento muy bueno acerca de esa conceptualización del campesino en Colombia. ¿Para qué? Es un texto que se elabora con una finalidad y es entrar, digamos, como a definir la categoría de campesino para poderla censar. ¿Listo? Así que trabaja directamente con el Ministerio de Cultura.
Entonces, digamos que ellos nos dan una primera definición como a grandes rasgos, de lo que tiene de lo que es el campesino. Entonces, digamos, la palabra campesino o está ligada directamente con el campo o la tierra. Esto tengámoslo muy importante porque ahí se van a desglosar todas las dimensiones de las cuales nosotros vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, es el que vive y el que trabaja el campo. Esto va a tener unas connotaciones muy importantes para hacer un acercamiento para hacer un acercamiento un poco más preciso acerca de lo que es el campesinado. Partiendo de ello, entonces, hay unas premisas muy importantes para poder comprender esto, ¿no? Y estas se dividen en unas dimensiones que vamos a tratar pues de manera concienzuda y pues bien desmenuzadita para todos los audioescuchas. Son 4 elementos, son 4 dimensiones. El primero es la dimensión social territorial, el segundo la dimensión social cultural, el tercero la dimensión económica productiva y el cuarto la dimensión organizativa política. Entonces, no sé si les parece si yo entonces tomo la batuta de la primera dimensión y ahí nos vamos entonces organizando. Listo, compañero, no, dale, Diego, arranca con la Listo. primera dimensión. Entonces, digamos, yo voy a hacer acá como un pequeño, digamos, análisis acerca de esta dimensión para no extendernos mucho y que ustedes pues puedan, digamos, masticar todos estos elementos que vamos a compartirles a ustedes el día de hoy. La dimensión social territorial va ligada directamente con ese vínculo estrecho, inamovible que hay entre el campesino, ¿vale? Y la naturaleza. ¿Listo? Esa vinculación estrecha que hay es una cuestión muy importante. ¿Por qué? Porque mediante la producción que se viene a dar a través de ese trabajo, se vienen a modificar, ¿cierto? Una serie de espacios que van a dar margen a unos campos, a unas territorialidades en los cuales el campesino, el trabajador de la tierra, ¿vale? Va a estar, digamos, ahí implícito y va a apropiar, va a resignificar, ¿cierto? Y digamos que va a configurar el paisaje, no solamente el paisaje, sino diferentes elementos de nuestra sociedad, ¿listo? Para tenerlo muy en cuenta. Entonces, más allá, digamos, de que el campesino, en esa vinculación estrecha, digamos que hay, qué pena, en esa vinculación estrecha que hay, ¿cierto?, de la naturaleza, pues el campesino va a empezar también a construir una red de relaciones sociales, ¿cierto? Esas relaciones sociales que se empiezan a ver de esos trabajadores de la tierra, ¿cierto? Expresadas en esos procesos territoriales como comunidades, como veredas, como corregimientos, minas, tallones, entre otros, ¿listo? Estos dando una diversidad muy diferente al trabajo sobre la tierra, ¿listo? Que es, digamos, uno de los hitos que hay que empezar a derrumbar en cuanto a que solamente el campesino se trabaja en la cuestión agrícola. No, señores, esto es una cuestión muy importante. Hay que referirnos a otros conceptos en esta relación, ¿cierto? También están los agromineros, están los agropecuarios, pero nunca dejan lo agro y esto también para tenerlo en cuenta. La actividad agrícola es muy importante, pero de ellas también se vislumbran otro tipo de actividades. Estas a su vez también van a configurar otros escenarios, ¿cierto? Que nos datan precisamente de otro mito, por decirlo de esa manera, en cuanto, de esos acercamientos ingenuos que tenemos en cuanto al campesino. Por ejemplo, que el campesino solamente es de ruana y de sombrerito y de botas. No, no es así, ¿vale? Digamos que en esa relación, en esa vinculación estrecha, ¿cierto? Y en esa relación productiva que hay con la tierra, el campesino, ¿cierto? Va a transformarse y va a apropiarse de maneras diferentes, dando una diversidad muy amplia en nuestro país. Es muy diferente el campesino que está en nuestra Boyacá, en nuestra sabana, por no irnos tan lejos, ¿cierto? Como el campesino que está en Córdoba o el campesino que está en el Chocó. Son otras formas de apropiación sobre la tierra, de resignificación, por decirlo de esa manera, sobre la tierra, las cuales nos van a dar miradas, digamos, muy importantes acerca de definir esa dimensión social, o más bien de comprender esa dimensión social territorial. ¿Listo?
también hay que acotar, y esto digamos ya es como para ir cerrando este aspecto, que los campesinos no son todos los habitantes del campo, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿listo? Y del mundo rural. Existen otras maneras de habitar y vivir estas zonas rurales, no necesariamente son campesinos, ¿listo? Hay otra forma de vivir, otra forma de vida campesina que es la que se relaciona con este tipo de vida en lo rural, ¿no? Digamos, sistemas para que no nos, para distinguir dos muy claramente, son el sistema, digamos, agroindustrial y el latifundista. Son dos tipos de ver lo rural, de trabajar la producción de lo rural, pero no necesariamente, ¿sí? Son campesinos. Cuando hablamos de campesinos, hablamos de una apropiación y una apropiación, sí, de una resignificación que va muchísimo más allá del sector, del sector productivo en cuanto a la tierra y lo rural. Entonces, digamos que ya para ir cerrando y darle batuta a mis compañeros que hagan sus intervenciones y demás, pues digamos que los campesinos, ¿cierto? Van a tener unos atributos específicos en su propia vida rural, ¿cierto? Costumbres y demás, que ya, digamos, posteriormente entraría en la otra dimensión. Estos van a tener esa connotación que nos va a dividir de esos demás factores que también colindan en ese espacio rural, ¿vale? Y esas territorialidades son muy importantes para entender esos escenarios, ¿listo? Entonces, no sé, digamos, Pablo, alguna vez, o bueno, tú, digamos, has visto este aspecto, has visto esta dimensión que se acabó, digamos, de tomar en tu quehacer, en tu experiencia. Sí, claro, digamos que pues acá en Colombia somos como una colcha de retazos, ¿no? Digamos, no sé la familia de ustedes, muchachos, pero mi familia es una mezcla entre gente de Bogotá, gente de Ibagué, gente de Boyacá, por ahí hay un país colado, por ahí, ¿sí? Claro. Entonces, digamos que esa finura, esa amistad que se tiene con la tierra es un proceso de historia, sí, es un proceso de años, de muchísimos años atrás. ¿M? Prácticamente Colombia se edifica desde lo rural, Colombia es el campo. Eh, no sé, Roballo, si tengas algo ahí Claro, claro que sí. desde tus Eh, experiencias también. con todo lo que, pues, con todo lo que fue el compañero Diego y la intervención de Pablo, me hace recordar, pues yo también no soy de acá de la ciudad de Bogotá, yo soy del departamento del Tolima y tuve la experiencia de ir al departamento de Caldas, en el municipio se me fue el nombre, de Manzanares Caldas. Eh, y fue gratificante, digamos, me trajo a colación ese tema de lo territorial y lo social, en el sentido de que cuando yo fui allá, el choque, digamos, que yo tenía pues cultural fue grandísimo, hasta el tema de la voz, el tema de las dinámicas sociales, para mí fue muy chévere encontrar un campesino que era metalero. Entonces, con todo lo que ustedes decían, era gratificante como él recogía café, pues tenía sus botas, pero era con un jean negro y con una camiseta de Iron Maiden. Entonces, esto es decir, bueno, no necesariamente el campesino tiene esa connotación como nosotros lo estábamos hablando, entonces es muy interesante ese aspecto territorial. Y qué bueno que el compañero Diego y Pablo lo están trayendo a colación, porque Colombia es muy diversa, de igual manera sí, es rural, pero es muy diversa. Y mira, digamos que eso que tú acabas, digamos, de traer aquí a nuestro podcast, digamos que es muy importante y yo creo que el compañero Pablo puede hablar un poquito más de ello en la cuestión de la dimensión cultural. Entonces, no sé, entonces, si proseguimos entonces con la siguiente dimensión y vamos entonces ahí acotando porque la siguiente dimensión tiene que ver mucho precisamente con ese choque cultural que hay, ¿no? Y de esa apropiación cultural que hay también en esa vinculación de la tierra. Entonces, Pablito, compa. Listo. Entonces, trayendo a la conversación lo que es la dimensión sociocultural de lo que es un campesino, según la RAE, ¿sí? La Real Academia de la Lengua Española, un campesino es aquella persona que vive y trabaja el campo. Nosotros vemos el campo acá en Colombia como la tierra.
La tierra de una vez nos transmite a lo que es familia. ¿M? Digamos que por lo que se matan nuestros papás, nuestros abuelos trabajando toda su vida es por tener un pedacito de tierra, no solo para vivir y edificar, hacer una casa, sino también para trabajarlo, ¿sí? La tierra nos lleva al concepto de familia. La familia es historia. Como veníamos mencionando anteriormente, si nosotros preguntamos, si le preguntamos a Cristian, si le preguntamos a Adriana, ¿de dónde son sus abuelos? De una vez nos transmite al campo. Tanto así que el 90% de colombianos tiene familia campesina. ¿Sí? Si va un colombiano caminando por la calle y le preguntamos de dónde es su bisabuelo, muy rara vez va a decir que de la ciudad. ¿Sí? Siempre lo va a transmitir a una historia familiar. Entonces, esa es la historia colombiana. La historia colombiana gira en torno al campo. Como mencionaba Diego al principio, hay una conexión directa en lo que es el individuo y la naturaleza. Un trabajo recíproco ahí. Yo tomo de la naturaleza lo que necesito y la naturaleza me da lo que yo necesito también. ¿Mm? Creando un sentido de pertenencia. Este sentido de pertenencia nos lleva ¿a qué? A una construcción individual, a una construcción familiar y a una construcción comunitaria. Con lo individual de la tierra, el campesino saca su trabajo, ¿sí? El campesino maneja toda su economía a través de la tierra. ¿Para qué? Para llevarle el sustento a su familia, para mantener su familia. Tanto así que termina trabajando comunitariamente, en una vecindad, en una vida veredal. Todo esto girando en torno hacia algo, y hacia algo pues que en la historia de nuestro país ha estado siempre bien marcado y es la religiosidad, ¿m? La influencia religiosa, el hecho de ir a mercar los domingos a la plaza, ¿sí? Y son tradiciones culturales que todavía nosotros tenemos, que a veces, o bueno, no sé si mis compañeros todavía se emocionen cuando el papá o la mamá dicen vamos a hacer mercado, que ya no es la plaza del centro de Bogotá, ¿sí? Que ya cambiamos la plaza por el Éxito, o por el Ara, o por el Justo y Bueno, ¿sí? Pero entonces, esa concepción cultural que tenemos de ir a la plaza los domingos nos lleva también a lo religioso, porque a la plaza no se iba solo a hacer mercado, a la plaza de un pueblo. ¿Qué hay en la plaza de un pueblo? No sé si me recuerdan, muchachos. Claro que Claro, sí, en la plaza está la iglesia, En está la muchas plaza. veces la iglesia, también está, digamos que está también la parte, los parques, y muchas veces está la parte como administrativa del mismo pueblo. Exactamente, está la alcaldía y todas esas cosas, pero entonces la plaza funciona en los pueblos como un punto de encuentro donde se vende, se compra, se echa chisme, se raja del otro, se termina uno tomando chicha, se termina uno tomando un aguardientico con el vecino de al lado, ¿sí? Entonces claro, digamos digamos, que eh, esos son permíteme. tradiciones culturales, ¿sí? Eso es algo que todavía nosotros lo tenemos arraigado. Por más que escapemos del campo, por más que digamos que somos citadinos, por más que digamos que estamos a la vanguardia tecnológica, son cosas que tenemos en nuestra cultura, ¿sí? El hecho de, no sé, me, me trae a la memoria las últimas ferias y fiestas, por ejemplo. Las últimas ferias y fiestas que yo estuve fue en un pueblito de Boyacá que se llama Nuevo Colón. Qué borrachera tan tenaz que uno se pega. Aparte de la borrachera, sí, uno termina conociendo familia que nunca había visto en la vida. Que vea, le presento a su primo el de yo no sé quién, y uno en la vida lo había visto. Sí, entonces, el campo es familia, la familia es territorio, y el territorio es comunidad. ¿Listo? Pues digamos, lo que tú decías tiene, digamos, mucha cuestión y me traía a colación, pues, de esas experiencias de antes, ¿no? Digamos, o bueno, cómo estaban organizados, y cómo colonialmente, ¿no? Digamos, están organizados precisamente los pueblos, los centros urbanos, es con fin de que precisamente esa plaza se vuelva esa zona de encuentro, ¿no? Esa zona, digamos, donde era el cotidiano vivir, ¿no? De esa comunidad que estaba ahí y de ese campesinado que también, pues históricamente, también se ha transformado, ¿no? Se ha transformado muchísimo. Sin embargo, digamos, la placita, la cuestión, digamos, que todavía sobrevive en algunos pueblos de nuestro país, es una cuestión bastante importante, ¿no? Ya que pues ahí precisamente ese campesino, ese productor medio y demás, va a estar
inmerso en esa lógica, ¿no? Y ahí es donde, digamos, se compra, es donde se vende, donde se adquiere, donde se charla. Es la vida, ahí el centro, el campesinado, entonces también, digamos, va a estar muy, muy en la cuestión territorial, muy... muy relacionado con la placita, ¿no? Con la cuestión de la plaza, que hoy en día, digamos, bueno, eso históricamente, hoy en día habría, digamos, que mirar y evaluar esa cuestión, no deja de ser un factor muy importante, ¿vale? Para algunas zonas de nuestro país. Eso, digamos, sí es tenerlo, digamos, a colación. Entonces, Roballo, pues cuéntame ahí eh, qué prosigue. Claro que sí. También recuerdo mucho una foto que vi con un pie de página donde hablaban que en un inicio la Plaza de Bolívar, la que está aquí en la ciudad de Bogotá, fue una plaza de mercado donde, digamos, los campesinos de la periferia llegaban y comerciaban sus productos. Entonces, como los compañeros lo decían, esas dinámicas también cómo cambian, ¿no? Es también mirar cómo las mismas plazas, como los compañeros lo han dicho, si bien fue un momento también de encuentro, también hoy en día, ¿qué son? Y entonces veía esa imagen y traían sus productos y la vestimenta, todo es muy diferente a lo actual. Pero bueno, también me gustaría escuchar a la voz femenina, que yo sé que está que se habla. Cuéntanos, Adri, ¿qué opinas de toda esa conversación que hemos tenido en este Sí, momento? no, chicos, pues a mí también me trae a colación y tengo pues muchos recuerdos porque yo particularmente crecí en el campo, yo crecí haciendo como labores de campo y trabajando, digamos, muchas materias primas que hoy se ven acá en la ciudad, como la papa, el maíz. Y pues digamos que tengo también esa concepción de que no los, o sea, digamos que uno no puede referirse siempre al campesinado como al que solamente trabaja la tierra, porque de hecho pues mi familia ahorita todavía se dedica a eso y mis primos pues están dedicados a traer pues productos desde allá, desde Socotá, Boyacá, que queda, digamos, en frontera con Arauca, es un municipio muy pequeño y de allá traemos pues varios de esos productos y ellos, digamos que, así como tú comentabas tu historia del muchacho metalero, pues mis primos son así y son, sin embargo, siempre muy orgullosos de la música que representa también al campesinado, pero pues siempre como a referirnos desde un amplio aspecto pues, a la comunidad. Sí. Bueno, gracias, Adri. Es muy importante lo que ella ha dicho. Digamos que, si bien un poco resumió lo que hemos dicho, es que también acá estamos hablando desde muchas partes de Colombia. Si bien lo tocábamos en un momento, Colombia es muy diversa. ¿M? También hablamos acerca de esos campesinos de la zona andina. También hay que recalcar que hay campesinos en la zona, está el campesino ribereño, está el campesino sabanero, pues el de la sabana acá de Cundinamarca, Bogotá, está también el campesino costeño. Entonces, digamos que es muy interesante toda esta conversación que hemos tenido acerca de esa conceptualización del campesino, pero también hay otra dimensión muy importante eh, que la va a tocar Adriana. Sí, vamos a hablar también de la dimensión económico-productiva y es aquí toda la amplitud de la que, digamos, los campesinos se mueven económicamente. Entonces, en este caso vamos a hablar de acciones como cultivar, pescar, criar, en relación pues a los productos alimenticios y a las materias primas en general. Entonces, por ejemplo, ahorita les comentaba que mi familia sí se ha dedicado a eso. Yo, por ejemplo, tengo conocimientos como de cómo preparar la tierra, cómo se ara, pues para cosechar y demás. Y pues todo ese trabajo es un trabajo productivo que desempeña y requiere pues una fuerza, pues digamos,
una fuerza de inteligencia pues altamente diversificada. Pues digamos que esta dimensión abarca contextos locales y regionales, en tanto que desde las regiones digamos que se comprimen las materias primas y ya el contexto local es a donde se llevan los productos, por así decirlo. Entonces, también hablando de la tierra, que no es el único modo de producción del campesinado, sin embargo, es uno de los más importantes, podemos hablar de las formas de la tenencia de la tierra, que siempre han estado vinculados con lazos familiares, de la comunidad, con los vecinos. En el campo, por ejemplo, conozco casos de personas que se dividen la tenencia de la tierra con con unos colinderos que se miden con unos lazos. Entonces no hay una barrera que diga hasta dónde va su parte y hasta dónde va la mía, pero con unos lazos ya se colinda o se ponen piedras y eso pues ha estructurado la tenencia y la concentración de la tierra en cada región. Debemos recordar que el campesino es un sujeto multiactivo, ya pues lo hemos tocado bastante, no solamente es con sembrando, digamos que la agricultura, la ganadería y la pesca y la minería y entre otras labores, pues son ocupaciones del modo de trabajo en el campo y está sostenida por unos lazos muy fuertes y tradicionales en cuanto a la familia y la vecindad. Entonces, pues también es importante retomar las formas en que se organizan y en que se tiene una autosubsistencia. Por ejemplo, pues cuando yo siempre que voy a mi tierra, yo siempre, o sea, no hay que comprar leche ni huevos, siempre hay una subsistencia, una autosubsistencia de esos víveres primarios, pues ya que se tienen como fundamentales en la vida. Y en este caso, el autoconsumo también es muy importante, ya que genera productos y materias primas destinadas a su autorreproducción. Y estas, a su vez, circulan en el mercado. Digamos que aquí hablamos de pues productos muy comunes en el mantenimiento de los bienes pues de cada familia. Y pues de aquí ya partimos acerca de lo que serían los modos de producción económicos, que también son bastante amplios y acá estamos retomando pues grosso modo de toda la amplitud y digamos diversificación de lo que son estas materias primas. No sé si, Cristian, nos puedas dar un aporte también de alguna experiencia que conozcas. No, digamos que algo que sí recalco mucho que dijiste acerca de la parte productiva que tiene nuestro país. Si bien tú recalcabas una zona en específica, también sería en algún momento analizar qué se produce en nuestro país, qué produce cada región de nuestro país, ¿sí? Mira esas dinámicas, esas significaciones que tienen los campesinos cuando tú hablabas acerca de la producción. Recuerdo que muchos no cultivan en ciertos días del año por temas del clima, pero también tienen en cuenta mucho el tema de la luna y demás cosas. Entonces, en algún momento será bueno hablar también acerca de esos temas más adelante. Pues también reconocer que el campesino, y tú lo decías, se relaciona mucho con otra dimensión, es la parte política. Es decir, que el campesino es un sujeto, pues como todos los colombianos, sujeto de derechos, pero ellos también han tenido una lucha significativa acerca del tema, sobre todo agrario, ¿m? Con colectivos campesinos. Recordar que las guerrillas también en sus inicios se fundaron acerca del tema de la tierra, pues tierra para el quien la trabaja. Entonces, digamos que los campesinos han tenido unas luchas significativas en la parte política, adicionalmente que también se han transformado en ese mismo contexto.
No sé si algunos han escuchado pues lo que han sido los paros agrarios, mirar que lo que los acuerdos de La Habana, un tema fundamental fue el campo, fue la tierra. Entonces no sé mis compañeros qué opinan acerca de este tema del campesino como sujeto político. Pues bueno, el campesino siempre ha estado implícito en este tipo de dinámicas, ¿no? Siempre ha estado ahí, en este tipo de dinámicas y es un sujeto político debido, pues precisamente a esa relación con la tierra y la productividad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso sería también análisis para otro podcast. Ahí creo que podríamos hablar muchísimo más tiempo en el podcast y hablar, digamos, y dedicar como un podcast a este tema. Pues bueno, yo creo que tocamos los temas. Ah, nos falta, creo, o bueno, no, ya creo que abarcamos la cuestión de las dimensiones, abarcamos muy claramente la cuestión de las dimensiones que nos muestra per se el texto, ¿no? Entonces, pues no sé, conclusiones, chicos, empecemos entonces como a sacar unas muy buenas conclusiones a partir, digamos, de lo que se ha hablado acá. Para, para pues darle cierre a este primer podcast. Entonces, pues no sé, empezaría yo y pues después le daría pues ahí la batuta al otro de mis compañeros. Pues quisiera, digamos, dar una pequeña conclusión. Hablar del campesinado, digamos que esto amerita, ¿cierto? Eh, Sacarle mucho más material, ¿no? Digamos que las cosmovisiones que hay acerca de lo que es el campesinado son cosmovisiones que marcan en lo ingenuo y a veces marcan muchísimo o está lleno, digamos, de estigmas y de connotaciones, digamos, que a veces no vienen al caso, ¿no? No vienen, digamos, al lugar. En ese orden de ideas, yo digo que, bueno, digamos que esta es la iniciativa que se abre. Yo creo que este primer podcast se ha dado una muy buena introducción en cuanto a empezar a abordar el tema desde donde viene, que es su conceptualización. Tratar de resignificarlo, tratarlo, digamos, de definir. Esto en aras, digamos, para vincular otros procesos más específicos y procesos, digamos, ya en marco, digamos, a unas dinámicas actuales, ¿no? En marco, digamos, a unas problemáticas y unas resistencias, que eso lo hablaremos, pues, en otros podcasts, ¿no? Pero creo, digamos, que esta ocasión en la cual nosotros nos reunimos y los audioscuchas están ahí, es muy importante en la medida, digamos, de que vamos dejando claro o aclarando, o sea, eh, bueno, dejando claro este tipo de conceptos que tienen una finalidad y es precisamente adentrarse un poquito más en lo que es el campesinado y todas esas repercusiones que vive hoy en día, ¿no? Entonces me parece eso muy, muy importante. Entonces, no sé, Cristian o Pablito o Adriana, si quieras, digamos, si quieren ahí dar su conclusión al respecto. Bueno, Bueno, como gracias. conclusión desde mi parte, digo que hay que pensar, hay que pensarse al campesino no como un sujeto de estudio, ¿sí? Ni como un objeto de estudio, sino que hay que pensarse al campesino desde su propio punto de vista, desde el punto de vista del campesino. Como yo mencionaba anteriormente, campesinos somos todos. Todos tenemos un familiar campesino. Entonces el hecho de decir, "Ah, sí, es que el campesino de allá o el campesino de allá lejos", digamos que hay que eliminar o deconstruir ese concepto de que el campesino es el que está lejos de nosotros. ¿Sí? Nuestra familia de por sí, iniciando desde ahí, ya es campesino. ¿Mm? Entonces, como conclusión, dejo, campesinos somos todos, no podemos escapar de eso y no hay que escapar de eso, hay que hacer parte de eso. ¿Listo? Adri, no sé si tengas algo para decir.
Sí, no, pues ya para finalizar, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos y por difundir este proyecto que estamos haciendo en conjunto para llevar a cabo una labor muy importante que es, como decía Pablo, somos campesinos